Hola, ¿qué tal amigos? Te habla tu amigo Marco Córdoba desde tu canal, el Aula Virtual. Y hoy quiero que me ayudes a contestar una pregunta. ¿Por qué a menudo las fuentes terminan quemándose? Es decir, ¿por qué se queman nuestras fuentes? ¿Te has fijado que los circuitos generalmente dejan un rastro de la presencia del calor en el transcurso de su funcionamiento? ¿Crees tú que cuando una fuente se quema realmente se debe a la obsolescencia programada o es que estamos exigiendo mayores prestaciones que la que su propio diseño nos puede brindar? Aquí tenemos el circuito que analizamos en nuestro video anterior. Tenemos nuestro convertidor flyback y recordamos que lo conectamos a la red 127 voltios, donde nuestro capacitor nos proporciona 180 voltios pico y teniendo un factor de transformación y un ciclo de trabajo descritos, obtuvimos 24 voltios de salida. Aquí la pregunta es, sabiendo que diseñamos nuestra fuente para 24 voltios de salida, entonces, ¿podré conectar yo esta carga? Es decir, un circuito X. De lo que yo solamente sé es de que me exige 28 watts de potencia y que lo puedo muy bien conectar porque está diseñado para 24 voltios. ¿Cuál es tu respuesta? Déjamela aquí abajo en los comentarios. O bien, ¿crees tú que podríamos conectar nosotros esta otra carga a nuestro convertidor flyback? Teórico, obviamente. Si esta carga también está diseñada para conectarse a 24 voltios de corriente continua, pero exige una corriente de 1.2 amperios. Entonces, quisiera saber cuál es tu respuesta. Déjamelo en los comentarios. Quisiera saber si es sí, por qué, y si es no, por qué. ¿Te interesa? Quédate aquí en tu canal. Te habla tu amigo Marco Córdoba y ahora vamos a ver los detalles. Por los valores de una fuente que menos nos preocupamos es por su valor de tensión de salida, porque las fuentes lo tienen muy bien especificado. Por ejemplo, este puede ser un convertidor de 127 voltios de corriente alterna o tipo alternos que me da de salida 24 voltios en tensión continua. Sin embargo, hay otros dos valores que se especifican, o es uno o es el otro, pero generalmente no son ambos y se supone que nosotros lo debemos sobreentender. Uno es la potencia. Por ejemplo, nuestra fuente pudo haber estado diseñada para 28 watts de potencia. O bien, tal vez el fabricante pudo habernos dicho, está diseñada para 1.2 amperios de salida de corriente. Pero es muy bien sabido que nosotros solemos conectar cualquier carga sin conocer sus valores. Y finalmente, la fuente puede alimentarla muy bien con holgura o puede quedarse forzada y finalmente terminar quemándose. Permíteme que te explique cómo funciona la tensión. Cuando nosotros cerramos el interruptor, toda la tensión entre estas dos terminales se transfiere a la carga. Es decir, si mi fuente proporciona 24 voltios, entonces la carga va a estar conectada a todos los 24 voltios. Es como ese juego de la pirinola, toma todo o toma nada. Es decir, si lo conectas o toma todos los 24 voltios o toma nada si lo desconectas. No hay un valor intermedio, no podemos tomar de aquí, por ejemplo, 12 o 6 voltios, es todos los 24 o nada. Por eso generalmente las cargas también especifican a cuánta tensión se debe conectar. Si esta se conecta a 24 voltios, bueno, bien la puedo suministrar con estos 24 voltios y ahí queda perfecto. Con la corriente no funciona así. Cuando tenemos nosotros un circuito que especifica cierta corriente, entonces ese valor de corriente es lo que la carga le va a exigir a nuestra fuente. Si por ejemplo, esta carga está estimada en 1.2 amperios de corriente y que se puede conectar muy bien a 24 voltios, entonces cuando yo cierre el interruptor o lo conecte a mi fuente, ella va a quedar conectada exactamente a los 24 voltios, todo o nada, recuérdalo. Sin embargo, va a exigir 1.2 amperios, aunque la fuente los pueda proporcionar o no pueda proporcionarlos. Si por ejemplo tengamos una tercera carga
que exige medio amperio, es decir, 500 miliamperes, entonces esa carga al conectarse a nuestra fuente va a exigir esos 500 miliamperios, es decir, medio amperio y conectado a 24 voltios. No le exigiría 1.2. Si mi fuente puede proporcionar más de ese miliamperio, va a trabajar muy bien. Si mi fuente está diseñada para trabajar con menos de ese 500 miliamperios, entonces nuestra fuente va a sufrir, va a trabajar forzada. ¿Y de qué depende la corriente, Marco? Depende precisamente de la resistencia o la impedancia de nuestro circuito de carga. Aquí tenemos dos fórmulas muy fundamentales, muy básicas, que nos van a permitir hacer los cálculos necesarios. Tenemos la ley de la potencia. La potencia es igual al voltaje de salida multiplicado por la corriente de salida. Y de aquí podemos nosotros calcular la corriente. Simplemente, observa, aquí tenemos dos valores, la potencia y el voltaje. Solamente basta dividir la potencia entre el voltaje. 28 watts entre 24 voltios es igual a 1.16 amperios. Es decir, este circuito me exige 1.16 amperes. También tenemos la ley de Ohm, que dice que la corriente de salida es igual al voltaje de salida entre la resistencia de carga. De ello podemos nosotros determinar la resistencia de carga de nuestro segundo circuito. ¿Cómo? Despejando RL. Significa la resistencia de carga es igual al voltaje dividido entre la corriente. Si tenemos 24 voltios dividido entre 1.2 amperios, el resultado nos da 20 ohms. Esta sería la impedancia o la resistencia de carga de este circuito. Pero también podemos calcular su potencia. Para ello utilizamos la primera fórmula. La potencia es el voltaje de salida multiplicado por la corriente de salida. Observa que si multiplico el voltaje 24 volts, aquí nos dice voltaje, por la corriente, entonces sería 24 por 1.2 amperios, me da 28.8 watts. Son muy próximos. Este es de 28 watts, esta otra carga es de 28.8 watts. Y la pregunta es, ¿nuestra fuente está preparada para conectar esa carga o no? Entonces, en este ejercicio vamos a diseñar nosotros nuestra fuente de 24 voltios, pero que funcione a 1 amperio. Es muy interesante. De antemano sabemos que nuestra fuente no va a estar preparada para estas dos cargas que nos exigen más de 1 amperio. Sin embargo, vamos a diseñarlo así, para 1 amperio, para analizar otros efectos que tendrá. Estableciendo entonces inicialmente que la salida debe ser de 1 amperio, calculamos entonces su resistencia de carga. Entonces sería, el voltaje de salida sería 24 voltios, la corriente 1 amperio. La fórmula nos dice que dividimos el voltaje entre la corriente, sería 24 voltios entre 1 amperio, son 24 ohms. Observa que resultó mayor que los 20 ohms iniciales que habíamos planteado, lo que exige que esos 24 ohmios, que son mayor la resistencia, va a exigir que se reduzca nuestra corriente. Y eso es lo que estamos haciendo, una corriente menor. Ahora, en cuanto a la potencia, solamente multiplicamos el voltaje de salida por la corriente de salida. Tenemos 24 voltios por 1 amperio es igual a 24 watts. Como puedes observar, va a estar diseñada para 24 watts, no para 28 ni para 28.8 watts que nos exigen las dos cargas. Observa entonces que nuestra resistencia de carga o nuestra impedancia del circuito de carga que conectemos a la fuente debe ser igual o mayor a 24 ohms. ¿Qué significa esto, Marco? Significa que al ser de 24 ohms hacia arriba, entonces va a permitir solamente una corriente desde 1 amperio hacia abajo, es decir, menores que 1 amper, y nuestra fuente va a estar en condición de siempre de suministrar cualquier valor de corriente menor que 1 amperio. Vamos a suponer, por ejemplo, que conectamos una resistencia de carga de 48 ohms. En ese caso, observa tú que al poner un resistor de 48 ohms, entonces nuestra corriente sería 24 voltios entre 48 ohms de carga, sería 0.5 amperios. Observa que le exige la mitad
de la corriente que suministra nuestra fuente. Y si multiplicamos esta corriente por la tensión que le entregamos, entonces 24 voltios por 0.5 amperios es igual a 12 watts. Es decir, nos exige una potencia de 12 watts cuando puede suministrar hasta 24 watts. Nuestra fuente estaría trabajando con total holgura. Le estamos exigiendo la mitad de lo que nos puede proporcionar. Así nuestra fuente nos va a durar mucho y no se nos va a quemar. Estos circuitos osciladores de onda PWM son los responsables no solamente de proporcionar el control de switcheo de nuestro circuito, sino que además tienen unos circuitos de sensado de corriente y de control de tensión de salida. Por ejemplo, cuando nosotros exigimos 28 watts o exigimos 1.2 amperios, es decir, exigimos más corriente de la que nuestro circuito nos va a proporcionar, este circuito va a detectar una corriente elevada, una sobrecarga. Al exigirle nosotros más corriente al circuito, por ejemplo, 1.2 amperios en lugar de 1 amper, lo que va a hacer es, va a tratar de bajar o caerse la tensión de salida. Y al caerse, entonces va a mandar un aviso a su circuito de monitoreo y de realimentación, que está constituido por los clásicos Zener o bien el circuito muy conocido TL431 y un optoacoplador. A través de ellos le va a mandar una señal a este circuito regulador y le va a decir que la tensión cayó. ¿Qué va a hacer entonces nuestro circuito regulador? Nuestro circuito oscilador responsable de la onda PWM va a tratar de modular este pulso, es decir, cambiar su ciclo de trabajo, hacerlo más ancho, más angosto, según se requiera, para tratar de compensar la caída de tensión, para volver a tratar de elevar la tensión. Pero sin embargo, nuestro circuito sigue exigiendo más corriente. El que le eleve la tensión no le pide que exija la corriente que necesita. Entonces, ¿qué va a caer esto nuevamente? Esta modulación no va a ser útil si le seguimos exigiendo más corriente de la que puede proporcionar nuestro circuito. Lo que va a hacer ahora, va a trabajar con la protección de sobrecorriente y va a tratar de limitar la corriente que pasa por nuestro devanado. Y es muy importante limitar la corriente que pasa por el devanado, porque lo podemos saturar su campo magnético y entonces se va a distorsionar totalmente el funcionamiento de nuestra fuente. Y no solamente saturar el campo magnético, que va a recaer en el calentamiento del transformador, sino observa, la misma corriente que pasa por el devanado primario es la corriente que va a pasar a través de nuestro interruptor, es decir, de nuestro transistor o nuestro MOSFET, según sea el diseño. Y esa corriente puede dañarnos totalmente nuestra fuente. Es por eso la necesidad de limitar la corriente dentro de los parámetros de diseño. Y para ello es este sensado de corriente. Dijimos, vamos a sensar la corriente de salida, detecta el OCP, detecta que hay de más corriente y va a modular también la onda PWM para limitar la corriente que pasa. Entonces, por un lado, nuestro circuito de monitoreo de tensión exige más tensión y por otro lado, el OCP exige que se disminuya la corriente. Finalmente, si seguimos con estas circunstancias, vamos a hacer que nuestra fuente entre en modo hipo, es decir, va a estar activándose, desactivándose, activándose, desactivándose. Va a estar funcionando de manera intermitente y de una forma inadecuada para tratar de protegerse. Y no te preocupes por estos elementos del circuito de regulación y control, que es un diseño para controlar a nuestra fuente. Ahorita por el momento recuerda que estamos estudiando nuestro flyback y ahorita específicamente en este video estamos estudiando el efecto de la potencia y de la corriente, que son las que pueden determinar si nuestro circuito funciona adecuadamente o se daña. Ya más adelante entraremos en los detalles de estos circuitos de regulación.
Aquí tenemos un esquema básico de nuestro circuito flyback que sabemos entonces que funciona a 24 voltios de salida y con una corriente de salida máxima de 1 amperio. Entonces lo que nos da una salida de 24 watts de potencia. Aquí la pregunta es, si esta es la potencia de salida de nuestra fuente, entonces ¿cuánta potencia exige nuestro circuito a la red? Es decir, ¿cuál sería la potencia de entrada? En la teoría, en los libros, para no complicarse mucho, cuando iniciamos se dice que idealmente, quiere decir que todos los circuitos y elementos del circuito son ideales, por lo tanto se dice que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es decir, si tenemos 24 watts de salida, entonces nuestro circuito le exige a la entrada 24 watts. La práctica nos dice que los elementos que más se calientan son el chopper o el transformador, el circuito conmutador, de hecho por eso va montado en un disipador, y nuestro diodo, entre otros. Esos son los elementos que más tienden a calentarse y disipan el calor. Entonces, generalmente esa es una potencia absorbida desde la entrada de la fuente, es decir, no es una potencia que se entrega al circuito de carga. Por lo tanto, hay pérdidas en calor. Entonces la potencia de entrada debe ser mayor que la de 24 watts para poder compensar esas pérdidas. Y ahí entra un concepto nuevo, es el concepto de eficiencia. La eficiencia se representa con la letra griega eta, que es como una N alargada. Corrígeme si me equivoco. Y generalmente en las fuentes conmutadas que tienen al convertidor flyback está entre el 80 y el 90%, es decir, aproximadamente un 85% de eficiencia. Entonces, esta eficiencia es una disminución de la potencia real que se suministra a la que obtenemos a la salida, porque cierta parte, como te lo mencioné, se va a disipar en calor. Vamos a calcular cuál sería entonces la potencia de entrada considerando esa eficiencia. Si ponemos esta fórmula, que es la potencia suministrada o de la fuente es igual a la potencia de salida entre la eficiencia, es igual a 24 watts que tenemos de salida dividido entre 0.85, que es la eficiencia, nos da entonces un total de 28.23 watts de salida. Déjame le pongo la W de watts. ¿Qué significa esto, Marco? Que vamos a suministrar 24 watts en la salida, pero 4.23 watts aproximadamente es lo que se pierde en disipación de calor en nuestros circuitos. Pero no me hagas caso a mí, esto solamente son teoría y suposiciones. Mándame tu comentario, tú tienes la última palabra. ¿Qué es lo que hace que nuestras fuentes se quemen? ¿Crees tú que sea la obsolescencia programada? ¿O le estaremos exigiendo mayores prestaciones? A lo mejor le estamos exigiendo mayor potencia, mayor corriente, o le estamos conectando resistencias de carga muy pequeñas. Bueno, quedo en espera para leer tus comentarios. Te habló tu amigo Marco Córdoba desde tu canal, El Aula Virtual.